Corredor, por Mario González. Jane y Robert Dorothy eran una pareja que llevaba casi 30 años de casados. Vivían en un rancho de más de 7 hectáreas llamado Charisma Fanos, ubicado en la ciudad de Valley Center en el corazón del sur de California. Para Jane, los caballos eran su vida, pero en cambio, Robert prefería la vida al aire libre. Su mayor afición era el deporte y era corredor de maratón. La pareja tenía 3 hijos mayores, 2 chicos y una chica, Claire Dorothy, la cual era también corredora de maratón y aficionada a los caballos, y además de eso, era la única de los 3 hijos que aún vivía con sus padres. Hechos. Un domingo de febrero del año 2002, Jane Dorothy, esposa, hizo una llamada al sheriff de la zona para denunciar que su marido había desaparecido. Jane dijo que Robert Dorothy, su marido, había salido a correr hacía ya unas varias horas atrás y que no había vuelto a casa. El sheriff, una vez recibida la denuncia, se dispuso a registrar toda la zona en búsqueda del señor Robert Dorothy, centrándose en las rutas que Robert solía tomar. La búsqueda finalizó a las 4 a.m. de la mañana siguiente con el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual había sido identificado como el desaparecido y ahora fallecido Robert Dorothy. El lugar donde fue encontrado el occiso fue catalogado como escena secundaria, ya que la ausencia de sangre en la zona revelaba que las heridas que tenía Robert habían sido producidas en otro lugar. Pasados estos sucesos, los investigadores se dispusieron a avisar y a entrevistar a los miembros de la familia. La entrevista fue realizada a Claire y Jane Dorothy y a un hombre que era el capataz del rancho, Leonel Morales, en búsqueda de información útil para dar con el responsable que le había quitado la vida a Robert. Leonel Morales, Claire y Jane Dorothy negaron cualquier implicación en el asesinato de Robert. Leonel y Claire tenían buenas coartadas, pero Jane solo dijo que se la pasó todo el día en casa atendiendo a los caballos. Coartada muy poco sostenida, así que los detectives se dispusieron a registrar la casa bajo el consentimiento de Jane, prestando especial atención al dormitorio de Robert Dorothy. Cabe resaltar que la señora Jane Dorothy hizo quitar los zapatos a los investigadores antes de entrar, puesto que como fuera había mucho barro, esto era necesario para no ensuciar dentro. Y fue gracias a esto que la criminalista Carol Nugget fue con sus pies descalzos, pudo sentir que el piso del dormitorio estaba húmedo. Este descubrimiento activó su instinto de investigadora y le dijo exactamente lo que esto significaba. El suelo del dormitorio estaba húmedo, como si lo hubieran limpiado recientemente. Los investigadores quisieron echar un vistazo más de cerca, encontrando rastros de sangre que había sido limpiada, y cuando observaron más detenidamente, encontraron varias salpicaduras y manchas pequeñas de sangre por casi toda la mitad del dormitorio. Evidencias y elementos materiales probatorios encontrados. Tanto como en la escena primaria como en la secundaria, se encontraron una serie de elementos materiales probatorios que individualmente eran un elemento, pero que después de ser sometidos a búsqueda y estudio, en ellos fueron encontrados otros elementos u evidencias, las cuales fueron: número 1, un occiso; número 2, huellas de neumáticos; número 3, salpicaduras y rastros de sangre; número 4, una jeringa; y número 5, la camioneta. Estas pruebas o elementos materiales probatorios fueron aquellos que sentenciaron y dieron como culpable verdadera al responsable del hecho. Elemento número 1. El occiso. El occiso fue encontrado en una zona frondosa, tirado sobre el pasto y la tierra. Este presentaba traumatismos en la zona del cráneo y una soga atada al cuello, pero había una pista de que Robert no había estado corriendo aquel día. Tenía las zapatillas muy limpias, no tenía rastros de barro, ni salpicaduras o manchas de agua, y esto hacía inconsistente la versión que fue dada por su esposa Jane Dorothy, ya que ella dijo a los investigadores que Robert había salido a correr el día anterior y que este había sido muy lluvioso. También, bajo la camisa de Dorothy, sobre su pecho fue encontrado un poco de sangre y un mechón de pelo, lo que sugería que podrían haberle vestido después de su muerte. Había otro indicio de que alguna otra persona le había vestido, y la cual era que tenía los condones atados a un lado de la zapatilla. El nudo no estaba en el centro como cuando uno mismo se ata los cordones. Elemento número 2. Huellas de neumáticos. En el lugar de los hechos, cerca de la ubicación del occiso, habían varias huellas de neumáticos marcadas en el barro, que nos decían que posiblemente el occiso había sido puesto allí por otra persona. Estas huellas sirvieron para identificar el automóvil que se utilizó para cometer el acto punible.
Estas huellas fueron analizadas, descubriendo que el automóvil tenía 3 marcas distintas de ruedas. Las huellas se compararon con los miles de neumáticos que hay en el mercado, lográndolas identificar así. Las 2 ruedas delanteras eran de la misma marca, siendo estas Type O Grand. La rueda trasera izquierda era de marca Firestone Radial y la rueda trasera derecha fue identificada como una rueda modelo Cooper Discovered. ¿Cómo las recogería? Los elementos materiales, como son las huellas de neumáticos, se recogen cuando ésta está seca. Una vez recolectadas, se introducen en una caja de cartón teniendo especial cuidado en preservar la zona donde se encuentra la zona de estudio. De no ser posible su recolección, se fijará fotográficamente la huella para su futuro estudio. Elemento número 3. Salpicaduras y manchas de sangre. La velocidad de dirección en la que se encontraba cada mancha de sangre nos decía que Robert Dorothy había sido atacado mientras dormía. Esto pudo ser corroborado gracias a que el estudio de la forma de cada mancha de sangre partía de un lugar específico, desde la cabecera de la cama, donde posiblemente Robert se encontraba descansando. Basándose en la interpretación de las salpicaduras de la sangre, los investigadores dedujeron que Robert murió a causa de un gran golpe en la cabeza, convirtiendo su dormitorio en la escena primaria de los hechos, ya que fue ahí donde lo asesinaron. ¿Cómo recogería estos elementos? Al estar ya seco el rastro hemático, se debe tomar un escobillón y ser frotado donde se encuentra el rastro propiamente, o una gasa o un algodón húmedo humedecido en agua estéril, y esta debe dejarse secar a temperatura ambiente protegiéndose de la luz directa o de fuentes de calor. Este debe ser embalado en un frasco de polipropileno con un cierre hermético y posteriormente ser trasladado al laboratorio donde se hará su respectivo estudio. Elemento número 4. Una jeringa. En una papelera habían varias jeringas y una de estas era de grandes dimensiones. Era un tipo de jeringa usada en animales. La jeringa contenía restos de un potente tranquilizante para caballos, llamado acepromacina. Además, en el cuerpo de la jeringa se encontró una huella dactilar con sangre. ¿Cómo recogería estos elementos? Tomaré la jeringa para trasplantar la huella relevada teniendo en cuenta las diferentes técnicas de este procedimiento utilizando reactivos y equipos adecuados según la superficie y contraste. Una vez trasplantada y recolectada la huella dactilar, esta debe ser embalada en bolsas plásticas tratando de no hacer ningún tipo de contacto o roce con la superficie donde se encuentra, porque podría dañarla. Luego de ser correctamente recolectada, se debe embalar y transportar la jeringa como un elemento material probatorio, siendo esta embalada en una caja de cartón asegurada con amarras y teniendo especial cuidado de no alterar o dañar la huella dactilar ahí impresa. Elemento número 5. La camioneta. Como último elemento material de prueba se encontró una camioneta con la que posiblemente había sido transportado el occiso al lugar donde fue encontrado inicialmente, pero en esta no había ni un rastro visible de sangre, así que los investigadores, a fin de averiguar si alguien la había limpiado, usaron un reactivo para resaltar rastros hemáticos, logrando así un resultado positivo. ¿Cómo recogería estos elementos? Al ser la camioneta un macroelemento, fijaría fotográficamente sus características tanto macro como micro del mismo, fotografiaría sus ruedas para un futuro estudio y un cotejo con las huellas de los neumáticos encontradas en el lugar de los hechos. Tomaría muestras de sangre en envases de polipropileno para su estudio, determinando si esa sangre pertenecía o no a la víctima. Pruebas. ¿Qué pruebas se realizaron y cuáles recomendaría en la actualidad? Huellas de neumáticos. Estudio análisis. Aprovechando las huellas que había en el barro, midieron la distancia entre las ruedas, identificando el vehículo como una camioneta. Después de fijar fotográficamente las huellas de los neumáticos, fueron analizados bajo un estudio minucioso, primero observando la anchura de la huella, puesto que hay ruedas de muchos tamaños. Después hay que fijarse en el dibujo. Todos los fabricantes de neumáticos tienen varios dibujos para las cubiertas y cada uno de ellos está diseñado para unas condiciones específicas. Salpicaduras y manchas de sangre. Los numerosos rastros hemáticos tuvieron que ser cotejados con muestras de sangre de la víctima para determinar que efectivamente esta pertenecía al occiso. Dichos cotejos biológicos fueron positivos, llevando a los investigadores más allá de toda duda razonable de que Robert Dorothy había sido atacado en el dormitorio. Durante el hallazgo de estos rasgos hemáticos, la familia aseguró que esa sangre pertenecía a uno de sus perros, que anteriormente se había hecho un corte en la pata y se había estado paseando por ahí. Así que inicialmente esta muestra de sangre tuvo que ser estudiada para conocer su procedencia. Yo, en este caso, hubiera hecho una prueba casera llamada test de Adler.
la cual nos serviría para determinar en ese mismo instante si esa sangre era de procedencia humana o animal. La camioneta. Estudio y análisis. La camioneta encontrada en el garaje tras un cotejo de las huellas de sus ruedas con las huellas de neumáticos dejadas en el lugar de los hechos arrojaron un resultado positivo, puesto que los patrones de cada rueda encajaba y concordaba perfectamente con las huellas de neumáticos encontradas en el lugar de los hechos. Además de eso, las muestras de sangre recogidas del cajón de carga ubicado en la parte trasera de la camioneta fueron enviadas a un estudio de ADN para determinar si esta era humana o animal, siendo esta humana. Una vez obtenidos los resultados, se procedió a hacer un cotejo de esta sangre con la sangre de la víctima, la cual arrojó un resultado positivo, siendo esta del señor Robert Dorotic. La jeringa. Estudio y análisis. En el cuerpo de la jeringa se encontró una huella dactilar impresa en sangre. Una vez la impresión dactilar fue trasplantada, se realizó un cotejo con las impresiones dactilares de la señora Jane Dorotic, siendo estas positivas, además de que se hizo un cotejo de ADN para determinar la procedencia de esa sangre. Dicho cotejo se hizo con la muestra de sangre del occiso, Robert Dorotic, siendo esta igualmente positiva. La huella pertenecía a Jane y la sangre era de Robert. Occiso. Protocolo de necropsia. Durante la autopsia, el médico forense determinó que Robert Dorotic había muerto debido a un fuerte trauma cráneoencefálico producido por alguna clase de martillo. Además de esto, se le hizo un análisis de toxicología en el cual no detectaron acepromacina en las muestras de sangre de Robert, aunque la sustancia podría estar presente en cantidades demasiado pequeñas para ser detectadas. Acusación y sentencia. 3 días de que Robert Dorotic apareciera muerto junto a una carretera, su mujer Jane era detenida y acusada de asesinato. En mayo de 2003, Jane Dorotic fue juzgada por el asesinato de su marido Robert. La acusación pensaba que, la noche del domingo, Jane le había inyectado a Robert el tranquilizante para caballos mientras dormía. Después le golpeó en la cabeza mientras estaba en la cama y otra vez en el suelo junto a la misma. Cuando Jane tiró la jeringa, dejó su huella con la sangre de Robert impresa en ella. Después de vestir el cadáver, cargó con él o lo arrastró abajo hasta su camioneta. Cuando dejó el cuerpo junto a la carretera, prácticamente estaba firmando el crimen con su nombre. Las zapatillas limpias eran prueba de que había estado corriendo. Los cordones demostraban que otra persona se los había atado, y la sangre debajo de la camisa era una prueba de que lo habían vestido después de su muerte. Y además de eso estaban las huellas de neumáticos de la camioneta por toda la escena del crimen. Posterior a eso, unos amigos vieron a Jane el domingo por la tarde en un centro comercial cercano, donde, según la acusación, pudo haberse deshecho de la ropa ensangrentada y del arma homicida. El móvil parecía ser el dinero. Jane quería invertir mucho dinero en los caballos, pero a Robert no le importaba la afición de Jane y de su hija Claire por estos, y pese a eso, solían discutir mucho por la cantidad de presupuesto familiar que había que destinar a eso. Las investigaciones revelaron que 2 años antes la pareja se había separado y que había vuelto, y porque Jane averiguó que bajo las leyes de California tendría que pasarle una manutención a Robert en caso de divorcio, ya que era la que más ingresos tenía. Pero Jane no estaba dispuesta a pasarle una pensión y estaba muy disgustada con la perspectiva de tener que darle dinero. Esto la ponía furiosa y hasta empezaba a amenazar a Robert. Al cabo de 3 días de deliberaciones, el jurado comunicó su veredicto, declarando a Jane Dorotic culpable de homicidio en primer grado y sentenciada a una condena de 25 años en prisión. Las pruebas dejaban en claro que Robert Dorotic no había salido a correr aquel día, que Jane Dorotic le había vestido después de producirle su muerte. Lo que dicen los científicos forenses siempre es la verdad. Cuando se encuentra un cadáver en casos de homicidios, los muertos pueden contar toda la verdad. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my